Feliz sábado a todos. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Todos los que están en Facebook o mirando en YouTube. Vamos a orar una vez más y comenzamos. Padre, ven con nosotros, háblanos. Necesitamos que tú nos ayudes a concentrar, que tú nos ayudes a abrir nuestros corazones y recibir de tu Santo Espíritu. Queremos ser tu posesión, queremos servirte mejor, queremos vivir vidas que demuestren que tú eres Dios y que tú vives y que tú sirves para amarnos, para perdonarnos y para restaurarnos en una nueva vida que nunca hemos visto, nunca hemos sentido, pero en ti es posible. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé ustedes, mirando la sociedad, mirando el mundo hoy en día como está todo, si nunca se han puesto a pensar cómo es que la raza humana ha sobrevivido tanto tiempo, cómo es que en los tiempos de ayer, los tiempos pasados, cómo es que los humanos pudieron construir, pudieron existir a pesar de todas las dificultades, de todas las necesidades, de todas las cosas que suceden en este mundo. Yo miro y veo que hoy tenemos tecnología, ahora mismo estamos compartiendo mucho de nosotros por el internet, algo que antes no había, a los tiempos de mis padres no había, pero hoy podemos hacerlo. Hoy vamos a las tiendas y compramos, ordenamos y nos llegan los productos a las puertas. Algo que en el pasado no se imaginaba. Cada uno tiene una computadora, cada uno tiene un teléfono y en eso podemos ver información, podemos ver entretenimiento, podemos preguntar y la respuesta se nos hace conocida. Es algo increíble. Piensen ahora en los tiempos en los años de los griegos, de los romanos, en los tiempos donde había caballo y carreta y no tenían lo que tenemos hoy. Cuando nos ponemos a registrar las páginas de la historia, vamos a ver que esos hombres no eran gente que vivía en cuevas, no eran gente que bárbaros que no sabían limpiarse, bañarse, eran gente que tenían ciencia, literatura, eran gente que estudiaban, que pensaban y trataban de buscar solución, respuesta a tanta pregunta que tenemos como seres humanos. Leemos sus historias, sus leyendas, y si tú miras a los griegos, ellos tenían unas leyendas de cómo ellos, como una civilización, como un pueblo, amanecieron, cómo ellos empezaron y avanzaron, y de las tantas batallas, las victorias que ellos sobrepasaron. Los romanos llegan y igual toman esas mismas leyendas, esas mismas historias y las cambian un poquito aquí, un poquito allá y las adoptan y ellos las daban para que todo el mundo vea que ya no eran los griegos los más avanzados, pero eran ellos los que tenían el poder, los que tenían el dominio dado de Dios, de los dioses. Entonces yo me puse a leer y se encuentra ahí en muchas diferentes escrituras como estas personas pensaban, como ellos escribían y construían su propia historia y se las enseñaban a las generaciones que las seguían. Si tú te pones a ver, vas a notar que los romanos, el imperio
de Roma se regó por todo el mundo. Y en medio de esa expansión, ellos tuvieron guerras civiles, ellos tuvieron batallas entre sí mismos. Y lo que se encuentra en las páginas de la historia son que había mucha violencia, mucho sufrimiento. Entonces, ellos tenían sus elecciones y escogían sus propios líderes y los elegían a grupos y habían aquellos cuales estaban encargados de las cosas públicas, de la gente, de la población, aquellos que estaban encargados de los ejércitos, y estaban cada uno organizados, divididos, para hacer los deseos del pueblo que se cumplan. Y nosotros miramos hacia atrás y vemos esas cosas, y a mí me sorprende, porque ¿cómo voy a imaginarme que eso es posible en unos tiempos donde no había electricidad, donde no había correo, donde se mataban a espada? Y entre más investigamos, vamos a ver que esta gente, estas civilizaciones, tenían políticos y tenían senado, 600 hombres que para ser parte de ese grupo hacía falta dinero, mucho dinero. Y una vez que llegaban ahí, no se acababa la carrera, sino que ahora podían seguir escalando los pasos hasta llegar a recibir más poder y más influencia. Y cada uno estaba en una batalla, en una competencia entre ellos mismos para hacer lo que ellos tenían la influencia. Nosotros miramos y leemos y vemos que para esa gente se les convirtió la tradición. Estamos hablando de los romanos, de la antigüedad. La tradición se convirtió en ley. La tradición se les convirtió en lo más importante para ellos, porque ellos empezaron y crecieron y se recordaban que todo lo que tenían era de acuerdo a ese origen. Llegan los reyes, llegan el César, el primero se muere, entonces hay batallas entre ellos, entre los generales, para ver quién se va a quedar con el poder. Y si tú lees, vas a ver que uno de ellos ganó la batalla y la historia decía que era él ordenado, escogido por los dioses, que él nació para ganar. Él nació porque uno de los dioses estuvo y se juntó con una virgen humana, y de ahí salió este rey, este César. Se llamaba Agustín. Entonces él vino y en su victoria empezó a establecer su poder, empezó a hacer unas reformas en el imperio. Empezó a traer paz, empezó a dar seguridad a todo el reino que le pertenecía, y la gente lo adoraba como Dios. Ellos, si tú lees los comentarios de lo que ellos hablaban, de los filósofos, de la gente de mucho estudio de esos tiempos, ellos miraban a lo mejor que tenía Roma, era su sistema de gobernanza. Lo mejor que ellos podían impartir a un mundo era su gobierno, su estado, su manera de funcionar. Entonces ellos veían llegar a un país, a tu tierra, llegar y tomar el poder como algo bueno. Ellos veían eso como ellos darte a ti la luz, darte a ti la paz, darte a ti un futuro. Aunque sí mataban a mucha gente, sí cortaban
derramaba mucha sangre, pero era para un propósito, era con un propósito de mejorar el mundo. Y así la gente miraba a Agustín, a este César, lo veían como el que iba a traer paz y seguridad, lo veían como el que iba a traer una etapa de oro, una etapa de bondad. Y yo leyendo estas cosas en la historia me doy cuenta que entre más crecían, entre más se regaba el poder de Roma, entre más miraban que su emperador, que su rey era divino y era escogido de Dios, era un Dios para ellos, ellos regaban esa conciencia, esa manera de pensar. Ellos se dividían entre quién son los verdaderos romanos y quién son los extranjeros, los que no aceptan, los que no creen, los que no pertenecen a esta etapa tan linda, tan rica. La religión era para un romano asociada, era así junto con la manera de pensar, la manera de mirar a ese imperio, ese estado. En otras palabras, la ciudad era santa. Los muros que protegían toda la expansión del territorio romano, era algo de valor, era algo precioso para ellos. Era una ciudad santa para ellos y cada rincón de esa ciudad tenía sus ritos, tenía sus dioses. Imagínense que cada calle, ahí donde tú vives, manejar, y en cada parada de stop, ahí en la calle, hay un ídolo a un dios de esa avenida, de ese reparto. Así era la religión de ellos. Y pasa el tiempo y eso se está regando y así piensan. Imagínense nosotros como miramos a la Biblia, como mantenemos a la Escritura como algo que no podemos cambiar, que no podemos olvidar, algo tan importante para nosotros. Así ellos miraban a esa ciudad, a esos dioses, a esos ritos y esas tradiciones. Era algo que no se podía tocar, porque era lo que significaba, era lo que mantenía a Roma. Los problemas, cuando ellos tenían problemas, cuando ellos tenían hambre, cuando ellos tenían algo difícil, ¿de quién era la culpa? Era de todos aquellos que habían olvidado a los dioses, todos aquellos que habían olvidado la tradición, todos aquellos que habían faltado respeto al imperio de Roma. Entonces, cuando entra este César, Agustín, cuando llega a él, lo primero que él hace es restaurar a todas las tradiciones, proteger a toda la religión. Los templos que estaban abandonados los edificó, los limpió, los hizo más gloriosos todavía. Y así la gente lo miraba como alguien honroso. Todas estas cosas, los sacerdotes que ya no practicaban, los templos que ya no se usaban, él vino y los levantó de nuevo. Y si tú lees, tú vas a ver que si él se consideraba como Dios, entonces todos sus líderes, todos aquellos que trabajaban para él, el pueblo los veía como si esa gente son divinos, esa gente ahí en los bordes de Roma, ahí es donde los dioses se comunican con ellos y ellos nos hablan a nosotros. Entonces lo que hablaba, lo que se decía como ley, era mandato de los dioses y tú tenías que permanecer de acuerdo a esas cosas. Muchas veces los que no se llevaban, los que no seguían
esas tradiciones, los que traían sus propias creencias, sus propios dioses, fueron expulsados de la ciudad, fueron perseguidos y tuvieron que huir. Las leyes fueron escritas para controlar eso. Y si leemos, vamos a ver que toda la honra, todo el respeto le iba a este César, este rey de Roma. Él era el que unía no solo lo militar, pero también lo religioso. Él era el que representaba estas cosas al imperio, y todos los de dinero, acuérdense, todos aquellos que querían escalar la escalera y subir a posiciones y ganar influencia, ganar poder, ganar dinero para ellos no tener que sufrir. Todo el que tenía esa ambición estaba de acuerdo con lo que él hacía y trataban de manejarse de una manera para seguir moviéndose para arriba. Entonces ellos no estaban tan extraños en ese entonces como nosotros hoy. Yo creo que entre más leemos la historia, vemos los paralelos y vemos el carácter, la actitud de los humanos, del hombre. Querer meterse y controlar, querer crecer su riqueza, querer crecer su fama, su influencia, era popular ayer y todavía sigue. Y si tú miras, todavía existe, peor, más todavía. Nosotros vemos las noticias, nosotros leemos de lo que está pasando con los gobiernos aquí en el mundo, los intereses que tiene el hombre. Te dicen una cosa, pero los motivos son otros. Te hablan de una manera, pero las intenciones son deseos avariciosos. No, la vida como que no importa. La verdad como que no tiene valor. Y así andaba esta situación en esos tiempos, cuando este rey agarró todas las tradiciones viejas, todas las religiones, y las hizo popular de nuevo. Las levantó y las exaltó una vez más. La gente, los romanos, tuvieron que ahora, para mantener la fuerza, para mantener el imperio, todo ese crecimiento, toda esa riqueza que tenían que ahora tener una identidad romana, ¿verdad? Yo quiero un equipo, yo quiero que nosotros estemos juntos, entonces tenemos que hacer todo lo posible para estar unidos, para estar juntos, y para todo, cada individual que se sienta parte del equipo. Eso es lo que pasó en Roma, y hacían leyes que estaban de acuerdo a su tradición, hacían leyes, festivales de acuerdo a sus dioses, y eso les servía. No importaba si tú lo creías o no importaba si tú de verdad veías a esos dioses como algo válido, no. Lo que importaba era que tú te unías al equipo y participabas para enseñar que tú amabas al equipo, que tú amabas al imperio. Entonces vemos como los humanos de ayer se comportaban, vemos como este gran poder funcionaba. Y si nosotros nacimos aquí, si nosotros crecimos, si nosotros batallamos y ganamos victoria y tenemos influencia, entonces tú debes estar de acuerdo y unirte y participar, y también honrar nuestras mismas tradiciones, también adorar a nuestros mismos dioses. Ven el conflicto para aquel que no estaba de acuerdo, para aquel que tenía un Dios y que amaba a ese Dios y obedecía a ese Dios. Cuando este nuevo imperio vino y abarcó todo el mundo, leemos aquí, leemos en la historia que los romanos
Entre más crecían, más problemas tenían. Porque entre más gente tú tienes, más difícil se te hace controlar. Entonces, cuando ellos primero empezaron, era por conquista. A fuerza tú vas a hacer lo que decimos. Pero ya una vez que crecieron tantos millones y tantas diferentes culturas, tantos territorios, vemos que cambiaron su modelo de función. Ahora empezaron a darle a esos locales, esos gobernantes de sus territorios, poder para seguir funcionando como siempre, solo que respeten, que demuestren su alianza al sistema imperial. Y ya con el tiempo se hablaba abiertamente: tú quieres tener vida inmortal, tú quieres vivir para siempre, bueno, tú tienes que adorar a los dioses de nosotros, adorar, participar en honrar al emperador. No solo eso, pero tienes que convencer a los demás, y el que se oponga, ese tienes que eliminar. Y así pensaba todos, así adoptaron una manera de ser, así existían. Y entre más tú lees de esas cosas que sí pasaron, tan lejanos, si miran los datos, las fechas, van a ver que eso era normal para ellos. Agarrar al que no estaba de acuerdo y crucificarlo. Agarrar al que no estaba de acuerdo y meterlo en la prisión. ¿Y cómo se distinguía? Bueno, si tú respetas a los mismos dioses que nosotros, si tú lo ofreces, si tú le adoras, tú estás con nosotros. Te podemos confiar, te podemos usar. Pero si no, eres un enemigo, eres un traidor y te va a costar. Entonces vemos que esto sucedía una y otra vez con lo que ellos controlaban, con el territorio que tenían. Y me pongo a pensar, eso es algo que pasa con todo grupo, todo grupo de personas, todas creencias, hasta la misma religión cristiana. ¿Cuántas influencias se han querido meter y cuántas veces ha casi cambiado las creencias, la fe cristiana? Que nosotros como cristianos nos hace falta buscar y ver de dónde venimos y qué de verdad representamos y cuál es la definición de un verdadero cristiano. Pero así sucede con todos, y así sucedía en Roma, hasta llegar al punto de perseguir, de hacer sufrir a la oposición. Vemos que muchas religiones de Egipto, muchas religiones, los judíos, pero imagínense ser un cristiano en esos tiempos. Que todo el imperio está hecho en estar unido en una cosa, y que ahora venga esta gente, este pueblo, estos creyentes que no están de acuerdo y no quieren cooperar. Entonces todo el mundo le tenía odio, todo el mundo le irritaba escuchar, ver a esa gente cristiana. Acuérdense que en el medio de toda esa confusión, en el medio de todo ese conflicto, cuando lo que más importaba era demostrar alianza al imperio, a un reino terrenal, a dioses falsos, en el medio de todo ese conflicto político, donde los líderes de extranjeros bajo control de Roma querían impresionar a Roma, querían demostrar su alianza, querían controlar el pueblo y ellos subir, los políticos, con una contra el otro. Todos los humanos buscando los deseos de su vida, de sus corazones. En el medio de toda esa
esa confusión y esa avaricia, ahí llegó Jesús. Y Jesús tan diferente era. Jesús tan precioso, había tanto contraste entre su carácter, entre sus intenciones y lo que era popular, lo que era normal en esos tiempos, que hasta esos romanos se fijaron. Si abren sus Biblias y van a Mateo 27, vamos a ver un ejemplo. Mateo 27, vamos al versículo 54. Veintisiete, 54 dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y le dijeron: verdaderamente este era, ¿qué cosa? Este era Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vio él? ¿De qué cosa está hablando aquí? Él vio a Jesús amar a sus enemigos. Él vio a Jesús que todo el mundo sabía que no era culpable, que el crimen no merecía lo que le estaban haciendo. Él lo vio, la gente lo vieron orar, perdonar, dar la otra mejilla, extender sus brazos y dejarse clavar en la cruz. Algo, acuérdense, que no se ve en la población, que no se ve en el imperio, que no se ve en las tradiciones, que nunca se había visto en los otros dioses, en las otras religiones. Todo el sistema estaba hecho en cómo agarrar poder y ser el más alto. Y llega Jesús y se hace el más bajo, da su vida. No peleó, no hizo guerra, ni habló feo en contra de sus perseguidores, de los cuales los traicionaron, de los cuales abusaron de él. Entonces ahí, en el medio de todo esta imperio, llega Jesús. Los cristianos los siguen y vemos que era algo que podía destruir a ese imperio. Le temían y trataban una y otra vez el diablo a través de los poderes del gobierno, a través del humano, apagar a esa luz. Pero como sabemos, hoy estamos aquí porque hubo gente que amaban a Dios, amaban a Jesús y lo seguían y se mantuvieron firmes en la fe. Eso nos da esperanza. Ahora en estos tiempos que vivimos, eso nos da gozo, nos da alegría, nos da fuerza, porque hoy nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde, especialmente ahora por temor, por terror a la enfermedad, a la muerte, estamos viendo que los políticos tienen intenciones que no son lo mejor para ti. Estamos viendo que los gobiernos tapan y se quedan callados para ellos ganar, para ellos seguir caminando, y no les importa la vida de los demás. Estamos viendo que la tradición y las religiones y las cosas falsas, las mentiras, son de más valor a la gente que la verdad de la Biblia, que el sacrificio.
Todo el mundo quiere seguir a Jesús, todo el mundo clama ser cristiano, pero no se aguantan uno al otro. Todo el mundo dice, yo tengo a Jesús, pero odian a su prójimo. No entendemos que Jesús vino no nada más a sanar, no nada más a hacer milagros. Él vino para establecer un nuevo reino. El reino que existía, Él vino a hacer lo opuesto. Si el imperio, si los humanos son materialistas, son avariciosos, solo se cuidan ellos y no les importa matar para sobrevivir y para tener éxito. Bueno, el nuevo reino era uno de Dios, era uno que amaba a su prójimo, que daba su vida para sus enemigos. Y nosotros leemos, vemos y no nos damos cuenta que para yo ser cristiano, yo tengo que estar dispuesto a morir, no para mi amigo, no para mi mami, morir para el que me está haciendo daño. Eso es el reino del cielo. A eso vino Jesús, y todos los cristianos que lo seguían tenían eso en su corazón. Algo que no viene de nosotros, algo que solo viene del Espíritu de nuestro Dios. Pero vemos que así sucedió. Así va a suceder. En el medio de estas tormentas, en el medio de estas dificultades, en el medio de todas estas mentiras, un pueblo se va a mantener firme. ¿En qué? En relación, en creencia, en amor con Dios. Y en el medio de toda esa tormenta, de todo ese conflicto entre los políticos, entre los que quieren poder, entre los falsos dioses y las falsas enseñanzas, entre las influencias de rebeldía que se han metido y quieren cambiar las leyes de Dios, en el medio de todo eso, ¿qué pasó antes? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la Biblia? En el medio de todo eso, cuando ya no quedaba otra, llegó Jesús. Nosotros estamos en las mismas condiciones. Nosotros estamos viendo las mismas actitudes en la gente, en nosotros, en nuestros líderes, en la religión. Y lo único que queda es que en el medio de todo eso llegue nuestro Señor Jesús. Ya sabemos, Él nos ha dejado, ya sucedió una vez. Y Él nos ha marcado el mapa, nos ha dejado las etapas, lo que va a suceder, para cuando todas estas cosas estén a punto a explotar, ya tú sepas y te prepares. Si yo no he estado obedeciendo, si yo no he estado en relación con Jesús, si yo no he hecho al Creador del mundo mi mejor amigo, ahora es el tiempo. Las puertas todavía están abiertas. Él, porque te ama, te está dando un poquito más de advertencia para que tú lo escojas a Él. Porque no hay otra. El mundo le falta poco. Y Él nos está extendiendo la libertad, nos está extendiendo la manera de salir. Acuérdense que los romanos dejaban a sus sujetos seguir lo que ellos querían, hacer sus propias religiones, gobernarse a sí mismos, para que todo eso era posible. Si esos sujetos, si esas gentes, esos territorios le daban obediencia, le daban honra, le daban sumisión,
a Roma. Mientras no hagan, interrumpen lo que estaba haciendo, ellos te dejaban funcionar. Mientras no ibas en contra de ellos, todo estaba ok. Y así se va a repetir. Hoy mismo, en estos tiempos que vivimos, se están viendo las cosas como pueden cambiar. Estamos viendo posibilidades donde tú, si no estás de acuerdo con lo que dice el otro, tú eres malo, tú eres problemático. Muy pronto vamos a tener que hacer como nuestros cristianos, hacer como nuestro Jesús y pararnos firmes, pase lo que pase. Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Jesús es el que hizo todo para nosotros tener paz y tener vida y tener una etapa de bondad. Fue Jesús el que nos une. ¿En qué? En su gracia, porque Él murió por nosotros y dio su sangre. Y es tiempo de cada uno de nosotros decidir si voy a ser contado ciudadano del reino de Jesús o quiero estar de acuerdo, quiero cumplirle, quiero ser ciudadano del reino de este mundo, que sabemos que le falta poco, que sabemos que lo único que nos da es enfermedad y sufrimiento y muerte. La Biblia nos deja estas cosas para nosotros estar preparados. La Biblia nos habla de estas cosas para que cada uno pueda elegir. Nadie te va a forzar, nadie te va a caer arriba y convencer. Ahí está la elección y es tuya para hacer. Leemos la historia y vemos que con el tiempo esa cosa rara, esa religión cristiana, esa creencia se hizo popular hasta el punto que el emperador, el rey de todo ese territorio romano, todo eso se le hicieron cristianos y hicieron su propia teología, hicieron su propia religión y organizaron de acuerdo a lo que ellos pensaban que era bien, de acuerdo a sus tradiciones que no querían soltar. Y hoy en día esa iglesia romana sigue siendo el reinado, la monarquía más antigua, que más años tiene en este mundo. Y la Biblia nos está llamando, nos está diciendo que nos fijemos en estas cosas. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 16 al 17. Acuérdense que Dios quiere que es para ti. Dios quiere la salvación para ti. Dios quiere que nada te sorprenda, pero que tú estés preparado para estar con Él, que tú no seas engañado. Versículos 16 y 17 nos dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que va a haber, ¿qué cosa? Aquellos que escuchan el mensaje, la advertencia, aquellos que se aferran a Dios y a su manera. Y va a haber aquellos que se ponen de parte ¿de qué? Del papado, de parte de la iglesia que sigue la tradición y las cosas de Roma. La Biblia nos está dando características para nosotros examinarnos
y escoger seguir o la Biblia, la palabra de Dios, o las costumbres, las tradiciones, los falsos dioses de este otro poder. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Cuando nosotros leemos aquí, vamos a ver ciertas cosas que ya ustedes lo han leído, pero muchas veces leemos y no lo conectamos con lo que estamos viviendo. 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en qué cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Qué vemos ahí? Ya sabemos que hay ciertas características que nos anuncian en dónde estamos parados, y ahora leemos que este mensaje quiere que nosotros reconozcamos a Dios y no sigamos a cual quiere cambiar, ¿qué cosa? La ley, los tiempos, el día que Dios ha hecho santo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Si tienen su Biblia, vayan ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Ustedes van a ver ahí que no solo quiere cambiar las leyes, los tiempos, pero ¿qué cosa? Quiere ser, ¿qué decía Agustín? ¿Qué decía César que él era? Decía que él era hijo de Dios, que él era divino, venerable, era algo más que hombre. Y ahí en Tesalonicenses nos dice que no deje que nadie te engañe, porque va a haber que el hijo de perdición que se exalta sobre todos y se hace el mismo Dios. La noticia no te van a decir esto. Los doctores, cuando tú vayas a la consulta, no te va a explicar esto. Pero Dios nos está diciendo, porque Él nos ama. Dios nos está anunciando, porque Él quiere que tú estés salvo, que tú reconozcas y que tú te pares debajo de la sombra de su protección y que tú existas con Él. Si tú estás guardando una ley que ha sido cambiada, no estás guardando la ley original, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos siguiendo los mismos pasos que la tradición dice que son aceptables, ¿qué estamos haciendo? No estamos siguiendo a la palabra de Dios. Y eso es lo único que importa. El mandamiento, los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento que nosotros leímos aquí, es más que palabras escritas en una página. Es apuntándonos, llevándonos al Dios verdadero, al que nos creó, al que nos hizo y nos bendice. Él es diferente a todos los otros dioses. Muchas religiones tienen muy lindas lecciones, tienen dichos que te ponen alegre, que te hacen sentir bien, tienen muchas cosas que podemos mirar y dicen mucho aprender de ellas, pero al fin del día son dioses falsos. Al fin del día ellos no te pueden dar la vida, ellos no te pueden sostener. Solo uno puede hacer eso. ¿Cómo nos vamos a atrever a porfiar
a ese Dios? ¿Cómo nos atrevemos a decir, sí, tú dices eso, Dios, pero yo quiero hacer esto? Piénsenlo. Y después de hacer eso, orarle y clamarle y decir, sí, Dios, cuídame en el medio de esta tormenta. ¿Qué derecho tienes tú? Gloria a Dios, que Él es misericordioso con nosotros, que si tú oras de sincero corazón, Él te va a escuchar, pero no te va a dejar en la oscuridad, te va a traer, te va a sacar de las tinieblas y te va a traer a su familia, a su iglesia verdadera. La cuestión sigue. ¿Qué autoridad quiero yo sobre mi vida? ¿Qué autoridad quiero que me cree mis principios, mi manera de caminar? El día que yo escoja observar, dice mucho. El Dios que yo escoja honrar, dice, refleja lo que yo tengo en mi corazón, las intenciones, lo que yo valoro. Yo valoro mi carrera, yo valoro mi dinero, yo valoro ser parte de esta unión tan grande, tan linda, tan tradicional, o yo valoro a Dios, el que me da la vida, mi Padre. Yo creo que existe una iglesia, existe un pueblo que ama a Jesús, es un pueblo que ama al Evangelio. Hay una iglesia que ama el mensaje que Él nos ha dado y no lo quiere cambiar, no lo quiere terminar y hacer otro. No. Dios es el que construye, el jefe, el capitán. Y hay un pueblo que quiere glorificar a Dios, quiere enseñar, mira lo que hizo aquí, mira lo que nos dio allá, mira cómo Él se comporta con nosotros, mira las palabras, los mensajes, mira la verdad que nuestro Dios nos ha dado. Y ellos existen, ellos viven para no hablar y crecerse ellos, no para ellos tener más cosas, bienestar, lujos, trabajo. Ellos existen para glorificar a Dios, que es el más altísimo, que es el que creó a todas las cosas. La única razón por la cual estamos aquí es por nuestro Dios. No tenemos tiempo, pero vamos a Joel, porque cuando nosotros reconocemos estas cosas, cuando nosotros vemos que Dios es lo que más nos importa en nuestra vida y queremos escoger seguirlos, queremos vivir nuestras vidas para honrarlo a Él, si sea en cómo hablemos, en cómo nos conducimos, en qué comemos, en cómo andamos. Que todo el mundo vea a mi Jesús. Entonces, en el medio de estos desastres, en el medio de estos conflictos, tenemos que orar para estar cerca de Él y tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de todas nuestras fallas, de todas las veces que no hemos reflejado a Jesús, que no hemos dado testimonio de ese Dios tan bueno, de todas las veces que nosotros hemos sido como el mundo, todas las veces que nosotros hemos seguido los dioses del placer, los dioses de este mundo, de este reino. Y Joel nos habla acerca de esa historia que cada uno de nosotros vive. Sí, Joel se aplica de lo que sucedió con el pueblo de Dios tantos años atrás en la historia, pero también es lo que va a pasar con nosotros hoy, en el fin del tiempo. Pueden leer ahí
Joel 1:13. Joel 1, versículo 13. Dice: ceñidos y lamentar, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué el mundo está en dolor, en llanto? Porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el pueblo escogido, el que tiene la verdad, no la amó, no la proclamó. Entonces dice ahí la situación en cual estamos. Cada uno de nosotros personalmente hemos fallado. Pero Dios nos está invitando, si leen ahí el 14, Dios nos está invitando a hacer ¿qué? En el 14, ¿qué nos dice? Que cada uno de nosotros ya no esté contento, ya no esté satisfecho con ser el que falló, con ser la víctima, con ser el perdedor. Pero que proclamar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, ¿en dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Porque Él es el único que nos puede cambiar nuestro corazón. Él es el único que nos puede cambiar nuestra situación. Y Él viene pronto para terminar con todo el sufrimiento, con toda la falsedad. El 15, ¿qué dice? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Muy pronto Jesús va a llegar, como ya sabemos que lo hizo, como nos dice la profecía que va a pasar. Él va a llegar y va a terminar con todo lo feo, con todo el pecado. Nos está anunciando ¿para qué? Para nosotros saber que viene juicio, para nosotros saber que viene la paga del pecado, pero también para nosotros saber que esa paga le pertenece a Satanás, le pertenece a otro. Para nosotros no es. Si creemos, aceptamos a Jesús como Salvador, si vivimos una vida humilde de sumisión a su voluntad. Capítulo 2:11, sigan ahí. Capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Las buenas noticias son que Dios es el más poderoso, que más fuerza tiene, y nadie puede contra Él. ¿Quién puede soportarlo? Nadie de nosotros. Pero Él nos invita a recibir protección. Él nos invita a quebrar, si leen ahí en el 13 y siguen, a quebrar nuestro corazón, a ver lo que Él hizo y rendirnos a su mano de gracia. El siglo 13 nos dice, y sigan al 18. ¿Qué dice el 18? ¿Qué siente Jehová por ti? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Él no quiere salvar, Él te ama. No quiere que te pierdas. Él no quiere castigar al que no merece. Él quiere dejarte limpio y dar salvación. Vamos a terminar aquí, pero lean ese capítulo completo. Él promete que en el 20 al 26 promete ganar la batalla. Él promete hacer cosas
maravillosas en nuestras vidas, en este mundo. Imagínense un mundo destruido que ya no le queda más. Él lo va a rescatar. Dice el 23 del capítulo 2 que cada uno puede estar alegre, gozoso. ¿Por qué? Porque Él no será olvidado de nosotros y Él nos da de su espíritu, Él nos da de su poder, como lo hizo, como lo está haciendo, y más todavía aquellos que lo esperan. Dios nos ha prometido que nos va a restaurar. Vamos al 27 y con este terminamos. El 27 es el fin de todas estas cosas. El propósito de todo esto que ha hecho nuestro Jesús con llegar aquí en esta tierra y dar su vida y estar batallando para cada alma, para cada persona, cada vida. ¿Qué nos dice el 27? Nos dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy ¿quién? Estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hoy en día puede ser que escoger seguir a Jesús te cueste tu trabajo. Hoy en día puede ser que escoger seguir a Jesús te cueste dolor, te cueste tu vida, vergüenza. Miren a Jesús. Él nos promete que pronto, pase lo que pase, Él va a llegar y nos va a juntar. Y Él no va a estar muy lejos. Él no va a llamar de vez en cuando. Él va a estar ahí en medio de nosotros para siempre. Y más nunca vamos a sufrir a causa del pecado, más nunca vamos a llorar, a dar lágrimas. Porque la victoria, la justicia, la salvación, Dios te la quiere dar. Cada uno aquí pido, oro, que nosotros hagamos la decisión, que nosotros escojamos a Jesús antes que nada, porque estamos mirando qué fácil, qué frágil es el sistema de este mundo, qué frágil es la vida en este mundo. Lo único que importa es Jesús y su salvación, que te la da gratuitamente. ¿Quién nos ama? Jesús nos ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nunca te olvidas de tu pueblo. Podemos ver la historia, podemos ver la escritura, podemos ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y en cada cosa que los ojos ven, podemos conocer y saber que tú preservas a tu pueblo, que tú amas y cuidas al que tiene fe, al que tiene a tu Hijo Jesús. Señor, oramos que cada uno de nosotros pueda elegirte cada día, que en vez de la tentación, en vez de lo falso, en vez de las promesas de Satanás, podemos escogerte a ti y tu palabra y caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor, nos hace falta más de tu Espíritu. Pedimos hoy que tú nos des más de ti. Que tú bendigas a cada uno que está con nosotros compartiendo en este servicio, y que tú nos ayudes en el servicio que viene. Que cada uno tenga un feliz y buen sábado, y que no se nos olvide que tú eres Dios y que tú estás para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, con esto en mente, vamos a invitarlos a cantar el himno 542, venir, cantar de gozo en plenitud. Lo vamos a cantar, cantémoslo desde allá, acompáñenos. Después de este gran servicio, de esta predicación que nos compartió nuestro hermano, les invito a que inclinemos el rostro ahí donde están para finalizar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de despertar y ser parte de este servicio, Señor. Gracias porque hoy ocupaste a tu Hijo. Las palabras que Él habló fueron enviados de ti, Señor, enviados del Espíritu Santo, y te damos gracias por eso. Te pido que los que pudieron oír estas palabras, que toque sus corazones, que toque sus mentes, Señor, y al servicio que hemos de seguir ahora, que puedas estar con nosotros, Señor, que más que nada que tu Espíritu Santo lo pueda dirigir, sé con nosotros, sé con
cada familia que nos acompaña en esta mañana. Bendícelos en gran manera. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Para todos los que nos están acompañando en Facebook, quiero darle el pequeño anuncio que vamos a tomar un pausa, un break, y volvemos a las 11 para la escuela sabática. Entonces, nos vemos a las 11. Por favor, acompáñenos. Amén.